Combustibles y más, y estamos hablando sobre la CDE, la desintegración de la misma. Ignacio Matos nos ha estado explicando sus orígenes de una manera formidable y de lo que se convirtió, lo grande, la gran estructura en que se convirtió la CDE. Y ahora le pregunto a Ignacio, ¿por qué desintegrar esa gran estructura? ¿Es esto conveniente? Mira, en principio la intención que ha habido inclusive desde la ley 113 que creó el Ministerio de Energía y Minas es tratar de sembrar en un solo órgano específico el rol de planificador del sector como tal, manteniendo la superintendencia, la función de regulación. Y se había pensado en la CDE simplemente como un agente, digamos, una entidad que pudiese llevar en la práctica el rol estatal del Estado dentro del sector. No podemos olvidar que la Ley General de Electricidad, en su artículo 5, estableció claramente que a partir de la misma, en el año 2001, los roles del Estado se iban a concentrar en su papel de promotor, regulador, supervisor y fiscalizador del sector. Sin embargo, por los distintos roles que asumió CDE, el Estado volvió a ser un agente participante dentro del mercado. Por tanto, la intención era volver al rol original que la Ley General de Electricidad le asignaba al Estado, estableciendo en el Ministerio de Energía y Minas las funciones de planificador del sector y de la cabeza del sector, y manteniendo la superintendencia como órgano regulador de la actividad, y tratar de ir sacando paulatinamente al Estado de las actividades donde se generan competencia frente a los demás agentes que participan en el mercado. Eso se hizo en función de la ley 113. Se suponía que a partir del año 2018, luego de la modificación de la ley 113, las funciones de la CDE en el marco de la planificación, el liderazgo y control de las empresas eléctricas estatales iba a pasar al Ministerio de Energía y Minas. En la práctica eso no se dio. A pesar de que se vencía en el 2018 el plazo de vida, ese de eso no se dio. Y CDE se mantuvo, por un asunto de liderazgo político, se mantuvo a la cabeza prácticamente de todas las actividades importantes que se desarrollaban en el sector. Bueno, pues el gobierno se planteó la necesidad de implementar lo que se decidió en el año 2018 con lo que se planteó en la ley 142.13, y básicamente segmentar los roles del Estado dentro del sector eléctrico. Es un tema muy complejo. Hay muchas realidades que han incidido, sin embargo, bueno, poco a poco se ha ido llevando a cabo el proceso de desmonte, un proceso muy, muy, muy difícil, porque tiene realidades que confluyen, no tan solo la cantidad de contratos que CDE tiene como agente del sector, contratos que suscribió con los renovables, contratos que ha suscrito en función del Poder 62-2018 con aquellos generadores que se convirtieron recientemente de combustibles de fuel oil a gas natural, y que en función de ese poder pues pasaron a tener el privilegio de suscribir un contrato directo con CDE bajo las implicaciones que esto tiene en materia de tarifa, porque son contratos que al no ser licitados se supone que no podrían tener transferido a tarifa. Pero en realidad el proceso de liquidación ha sido rápido, y según lo que se plantea, pues la intención es que CDE pues desaparezca de plano a partir del 30 de junio del 2021, al igual que la UERS, y que sus funciones pasen en principio a ser ejercidas por el Ministerio de Energía y Minas, que Punta Catalina sea administrada a través de un fideicomiso público que está en proceso de creación, y que los contratos que tiene CDE suscritos tanto con los productores renovables como con aquellos que se convirtieron a gas natural recientemente en función de las facilidades que el gobierno dio por el decreto 62, el Poder 62-2018, pues pasen a las empresas distribuidoras de electricidad. Eso plantea retos desde el punto de vista regulatorio. También el tema de los empleados. Finalmente, para dejarlo ahí, se están liquidando todos los empleados que pertenecían a la antigua, a la CDE, y que algunos se quedarán sin trabajo, otros pasarán a ser incorporados a entidades del sector y al mismo MEN. Sin embargo, hay una realidad que se da. CDE rige sus relaciones laborales por el Código de Trabajo en función de que por el principio 3 y por la propia Ley de Función Pública no estaban regidos por la ley del Estatuto del Funcionario Público. Entonces,
para poder salir de ese personal, traspasarlo o cancelarlo, pues tiene que liquidarlo. Entonces es un proceso que implica complejidades burocráticas, logísticas y muy importantes económicas. Así que podemos seguir hablando del tema, es muy interesante y muy complejo, pero ha sido la noticia más importante y le deseamos mucha suerte a la Comisión de Liquidación de CDE. Muy bien, muchas gracias, Ignacio, formidablemente explicado. Bueno, en la parte de combustibles, vamos a hablar brevemente de las proyecciones de los precios globales del combustible, cómo se registran los barriles, el barril de combustible, los barriles, como hemos hablado, los tipos de barriles. Y bueno, para esto tenemos un invitado también para esta parte, que es de nombre Miguel Andújar, quien es dominicano, radicado en los Estados Unidos, con máster en finanzas, concentración en inversiones. Asimismo es analista financiero en el sector de energías y es columnista de Acento. Muy buenas noches, amigo Miguel Andújar, y inmediatamente te pido que nos comentes sobre cómo proyectas los movimientos de los precios globales internacionales y por qué. Muy buenas noches. Gracias, Luis Ramón, Ignacio y José, por la oportunidad. Fíjate, mira, el asunto del petróleo, lo primero que hay que verlo es en contexto. O sea, tenemos los tres principales indicadores del petróleo que se toman como precios de referencias. El que conocemos, el WTI, que es el que se utiliza como precio de referencia para América Latina y los Estados Unidos y Canadá. Tú tienes el Brent, que es más para Europa, y tienes el de Dubái, que es más para el Asia. Pero el que más escuchamos es el WTI, que es el que se cotiza en Texas, que es una canasta de diferentes tipos de petróleo en los Estados Unidos. Y la tendencia por el momento, cuando tú lo ves en contexto, es hacia la alza, por un sinnúmero de factores. El principal factor es el asunto de que el petróleo es una materia prima que se mueve de manera cíclica. Cuando tú buscas el historial del petróleo, tú ves que desde los últimos 20 años, los últimos 12 años, el punto más alto del año, el punto más alto ha sido en el tiempo de verano. Entonces te pregunta, ¿por qué el verano? En el verano, porque el principal catalizador de los precios del petróleo es la gasolina. De un barril de petróleo se estima que se refinan 19, 20 galones, dependiendo de qué tan dulce sea el petróleo. En este caso, el de Texas, 19 galones de gasolina. Estados Unidos, al ser el principal consumidor, que consume alrededor del 20% de todo el petróleo que se produce en el mundo, tiende a aumentar en un 25% la cantidad de millas que el norteamericano conduce al año cuando llega el verano. Entonces, eso se le considera en los Estados Unidos la temporada alta. Cuando tú tienes ese elemento de que tu principal consumidor va a aumentar la cantidad de gasolina que consume, eso ejerce presión sobre los precios del petróleo y crea un desbalance que afecta tanto al WTI como también a los otros petróleos, el de Dubái y el Brent, que son los tres principales. A eso tú tienes también que añadirle que venimos de una economía en el mundo que estaba virtualmente cerrada. O sea, los principales consumidores, Estados Unidos, China, Europa, todo estaba cerrado. Tú tienes también que ahora tú tienes la China que se ha entrado en comprar petróleo a Irak a largo plazo. Irak era el principal productor para el tercer principal consumidor, que era la India. A la India verse con ese desbalance, tiene que recurrir a otro petróleo. Resulta que el petróleo que más le conviene a la India es el petróleo de Texas, lo que ejerce entonces más presión sobre el petróleo que se cotiza en Texas. Entonces, de ahí viene esa tendencia a la alza. El tercer factor es que, nos guste o no, el mundo está rigido, la moneda del negocio es el dólar. Al dólar debilitarse, tiende a todas las materias primas, en específico el petróleo, a asumir un precio mucho más hacia la alza. Entonces, de ahí es que viene esa tendencia alcista
Hoy cerramos en 64.99, si no me equivoco. La tendencia es difícil vaticinar exacto, pero la tendencia es, de acuerdo a los principales analistas financieros, incluyendo Goldman Sachs, es que será entre los 75 y 80 dólares para el verano, lo cual no es descabellado, porque cuando partimos de dónde estaba el petróleo antes de la pandemia, era más o menos en los 74, 75 dólares que se situaba. Y por último, tú le añades a eso también el factor percepción. Hay cierta percepción de inflación en los Estados Unidos y en la misma América Latina, lo que ejerce presión sobre el petróleo y las demás materias primas. Aunque en mi opinión creo que eso es transitorio, pero eso también influye. Entonces, esas son las principales razones, el por qué las expectativas para el petróleo son hacia la alza, por lo menos en el futuro inmediato, específico en el verano. Bien, en lo que es el ciclo anual del movimiento de precios del barril del petróleo, si sube por el verano, normalmente siempre empieza a bajar. ¿Y cuándo registra sus mayores bajas después del verano? ¿Cómo es el ciclo después? El ciclo va iniciando alrededor de septiembre o octubre, salvo alguna anomalía. Existen anomalías, por ejemplo, factores geopolíticos, factores del clima, porque hay momentos, por ejemplo, el mejor ejemplo fue Katrina, o sea, un fenómeno de un huracán que no se esperaba. Estados Unidos tuvo que cerrar tuvo que cerrar sus principales refinerías. Katrina es una anomalía, no se esperaba un huracán que iba a hacer literalmente colapsar el estado de Luisiana. Pero salvo anomalías como esa o algún factor geopolítico, que se cierre el canal Suez, donde tengan que buscar por asuntos logísticos más petróleo en el hemisferio oeste que en el este o en el Medio Oriente, por lo regular la tendencia a la baja inicia en septiembre, octubre. Pero entonces ahí entra otro fenómeno. Entra el fenómeno en que la presión se mueve el refinar gasolina para refinar, en lo particular en los Estados Unidos, que es el que marca el WTI, aceite de calefacción, porque el 40% de las casas en los Estados Unidos se rige por aceite de calefacción. Entonces ya ahí depende el factor climático, pero por lo regular es entre septiembre y octubre. Perfecto. Bueno, grandiosa explicación de tu parte, Miguel. Muchísimas gracias por aceptar gentilmente explicarnos los movimientos, las proyecciones de los precios internacionales del barril, como hemos explicado en otras ocasiones. Para nosotros es bastante importante el movimiento de los precios del barril y especialmente del WTI, que es el que se usa de referencia en la República Dominicana. Como bien dice Miguel, se usa en América Latina, en los Estados Unidos, incluso en Canadá. Bien, ya entonces para culminar con esto, vamos entonces a mencionar los precios del barril. Cerró ayer el WTI en 66.05 y el Brent cerró en 68.41. En cuanto a las gasolinas, se han mantenido iguales, por segunda semana aquí en la República Dominicana. Un esfuerzo importante de parte del gobierno, que es asumir deuda con los importadores y haciendo un juego de finanzas muy importante, porque no le ha dejado, de pagar por largos periodos. Entonces sigue haciendo ese juego de finanzas para poder cumplir y mantener los precios de esta manera. El precio de la gasolina promedio en los Estados Unidos es de $3.03, es decir, unos 185 pesos dominicanos. Bueno, pues hasta aquí tenemos los datos breves más relevantes en materia de combustible. Y yo creo que vamos a irnos a la pausa para poder venir a disfrutar del plato fuerte esta noche, que es nuestra amiga Yomaira Martínez. Así que mantengan la sintonía, por favor. Los consumidores